El Centro Cristiano de Amor y Fe presenta su programa Mensaje al Corazón. Palabras de amor y fe que emanan de la Santa Biblia. Gloria a Dios. Hoy queremos compartir un tema que hemos titulado La educación en el hogar cristiano. Se lo repito, la educación en el hogar cristiano. Para eso queremos que usted nos acompañe, por favor, al libro de Éxodo capítulo 2, versículo 1. Amén. Éxodo capítulo 2, versículo 1, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en el carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le aconteciera. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió y vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los hijos de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo produjo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Hechos capítulo 7, vamos a ampliar un poco más esta historia de Moisés, y que también de forma sumaria Esteban nos lo va a explicar. Capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios desde el versículo 20, Hechos capítulo 7, versículo 20. Esteban hace un repaso magistral. Es impresionante cómo Esteban se encarga de resumir la historia de Israel desde sus albores hasta la llegada del Señor Jesucristo. Era un hombre que se notaba que tenía mucho contacto con la palabra de Dios. Recordemos que en ese tiempo no existían libros como los que nosotros hoy conocemos. No era de esa forma en que se accedía a la información. O sea, la información no estaba abierta para todo el mundo, pero encontramos en Esteban que era alguien muy acucioso y muy estudioso de la palabra del Señor, o se la había grabado oralmente a través de las tradiciones que se manejaban. Hechos capítulo 7, versículo 20, dice Esteban: en aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Versículo 22, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Interesante, ¿cierto? La educación en el hogar cristiano. La educación desde hace unas décadas corre a manos principalmente de los medios de comunicación, tales como la televisión, el cine, la radio, la prensa, la multimedia, los colegios, universidades, escuelas, y aunque paulatinamente también en la religión, pero gradualmente se ha ido debilitando la injerencia de la religión, ¿cierto? Entre otras cuestiones más. La capacidad de sugestionar en la forma de pensar de las personas es innegable a través de los medios de comunicación, a través de los pénsulos académicos, etc. La capacidad formativa de la familia se debilita cada vez más.
Quienes de pronto investigan un poco acerca de esto saben que hace unas 5, 6, 7 décadas atrás la familia era importante en la formación del imaginario social, de cómo iban a construir su futuro las generaciones siguientes, pero el papel y el rol de la familia cada vez se aísla más, se desplaza más por estas formas que construyen la forma de pensar de las sociedades actuales. Necesitamos ser analíticos para identificar que toda la información que se nos ofrece no siempre es buena, pero no siempre es mala, pero no siempre es buena. Por ejemplo, encontramos en televisión, en multimedia, en radio, en todos los medios de comunicación que acabo de mencionarles y entre otros más, encontramos desintegraciones de matrimonio, ¿cierto? Las novelas nos presentan que a veces el protagonista está casado con una mujer que es mala y la otra protagonista es la sufrida, ¿cierto? Entonces la esposa mala es la que hace de villana y le hace la vida a cuadritos a la protagonista, a la actriz protagonista. Entonces termina casándose el protagonista, divorciándose de su esposa que en la novela se le presenta como una villana y se termina casando con la actriz que es protagonista. Entonces vemos que eso no sucede en novelas aisladas, ¿cierto? Sino que es casi que lo cotidiano en muchas de ellas, donde si no es la pareja protagonista, sí se va a tocar un tema relacionado con eso, donde hay un matrimonio donde el esposo es infeliz o donde la esposa es infeliz y está abriéndole las puertas a un divorcio y a un recasamiento. Entonces estamos viendo que hay cosas que frente a los valores que nos enseña la palabra de Dios no va en concordancia a la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. También encontramos sexo libre, ¿cierto? En las novelas, en las películas, uno no tiene que hacer mucho esfuerzo para tratar de recordarse escenas o momentos donde en las películas o en las telenovelas se nos muestra teniendo sexo, ¿cierto? Se fueron a una fiesta o estuvieron en la playa, etcétera, se conocieron unas horas y terminaron en una cama. Entonces vemos que esta información que se está reproduciendo a través de los medios de comunicación van en contravía a los principios que el Señor nos enseña en su palabra. ¿Qué tal el aborto? También encontramos películas que gradualmente eso está tomando fuerza en Hollywood, donde hay películas que comenzaron presentándolo como un problema y dejaron abierta una pregunta, pero hoy en día esa pregunta ya se está contestando a través de las nuevas producciones de Hollywood, donde el aborto se está considerando un acto muy humano, donde las mujeres se les muestra pues sufriendo esta vida y la otra por causa de un embarazo y tratan de llevar a pensar que el aborto en circunstancias es favorable. Entonces estamos viendo que se está proponiendo un ideario, un imaginario social que va en contravía a los principios que caracteriza a las culturas cristianas. También encontramos las nuevas existencias de género, donde el género ya no solo es hombre y mujer, ¿cierto? Y todos estos temas ya lo están abordando grandes productoras como Walt Disney, lo están abordando canales infantiles, donde se está presentando nuevas alternativas de género. La procreación como estorbo para conseguir metas personales, donde también se presenta eso, ¿no? Donde a las mujeres se les vende la idea de que ser madres va en contravía a sus metas personales, que van a encontrar una serie de obstáculos y que no van a lograr realizarse como personas si tienen un bebé en su vientre. Entonces son películas y son novelas que paulatinamente están presentando todas estas realidades que nos están vendiendo y que quieren que tome fuerza en nuestras sociedades occidentales. También, ¿qué tal hablar de la violencia? La violencia que no solo la encontramos para cine de adultos, sino que también la encontramos en cine de niños, en los videojuegos, y que todo eso está relacionado, está claramente un entramado allí psicológico, emocional y desde luego espiritual, que hace que la violencia termina escalando a cifras que anteriormente no se observaba. También vemos que la paternidad y la masculinidad se maneja como una figura de opresión y por eso en las comedias donde se centran en una familia, usted va a notar que esas comedias nos presentan a un padre como si fuera un padre bobito, un padre chistoso, un padre que no goza de la confianza de sus hijos, o donde es un padre que
que se ridiculiza, por ejemplo, la famosa serie de Los Simpson. Desde la niñez se está mostrando que el padre, que en este caso es Homero, usted sabe que la figura de Homero es un padre bobo, ¿cierto? Un padre torpe, tonto, mientras la que maneja el equilibrio es en este caso la mamá. Y eso, créame que eso se presenta en novelas, se presenta en programas para niños, se presenta en películas, etc. También se presenta que papá y mamá deben ser figuras amadas, pero que no cuentan con autoridad, porque se presenta a los padres como personas que se formaron en una época distinta a la época que se está formando en el día de hoy, y por eso los padres se presentan como muy chéveres, como que deben ser amados, pero no se les presenta como la autoridad que dice la Biblia que los padres deben ser. También no hay verdades absolutas, no hay verdades fijas, sino que todo es relativo, todo es relativo. Por ejemplo, los famosos eslogan, haz lo que tú consideras que es justo, aparecen en las películas, en refrescos, en marcas comerciales. La decisión de la nueva generación, lleva un mensaje oculto, o sea, quienes finalmente toman las decisiones correctas son las generaciones nuevas. Las viejas, que se aguanten sus consejos, son insoportables, y todo eso nos muestra un mundo de relatividad. Todo eso se presenta como algo muy subjetivo, donde se le lleva a la persona a hacer autocrítica, pero con una intencionalidad marcada por este tipo de filosofía, donde se cuestionan los principios, donde se cuestionan los valores, y donde la familia, en últimas, ha ido perdiendo su injerencia en la educación de las generaciones actuales y de las generaciones venideras. Y es interesante cómo aquí Éxodo nos presenta a Moisés. Moisés fue formado por su mamá especialmente. Hechos nos dice que fue criado en la casa de su padre, ¿cierto? Y que cuando creció se lo entregaron a la hija de Faraón. Pero cuando Moisés estuvo de frente con toda la cultura egipcia, hoy, yo no sé si usted ha visto esos documentales donde dicen que es imposible que los egipcios hayan construido esas pirámides, y especulan de que hayan sido extraterrestres que le dieron el conocimiento a ellos para construir las pirámides, porque claro, estamos hablando de muchos siglos de diferencia, de milenios de diferencia en la cultura egipcia. Cómo ellos consiguieron tener esos valores de geometría tan precisos, es algo que no se explica. Eso nos muestra lo adelantada que era la cultura egipcia. Para los tiempos de Moisés era el principal imperio, y Moisés pudo educarse en las letras egipcias, pudo educarse en la sabiduría de los egipcios, como lo dice Hechos capítulo 7, como lo hablaba Esteban. Pero a pesar de que Moisés estuvo expuesto a todo eso, había una educación que ya se había sembrado, se había fijado en su corazón, y era la que le transmitió sus padres, principalmente Jocabed, que era su mamá. Cuando Moisés creció y ya estuvo frente a todo lo que brindaba Egipto, lo que brindó Egipto no logró permear y no logró cambiar las convicciones que como israelita había recibido Moisés en las primeras etapas de su vida. Ahí es donde nosotros notamos lo importante que es la familia como un agente educacional en las manos del Señor, donde claro, esa educación se fundamenta en la palabra de Dios. Eso es importantísimo que nosotros lo rescatemos. Gloria a Dios. Quiero llevarle a que analicemos un poco cómo actualmente se le muestra a la familia o es una ideología, un pensamiento fuerte en algunas familias donde se cree que la educación es para los colegios. La educación, yo llevo a los muchachos al colegio para que le enseñen. Es en el colegio donde le tienen que enseñar a usted. Y cuando el muchacho hace algo o alguien de la familia hace algo que es indebido, el papá o la mamá lo primero que hace es preguntarle, ¿y eso es lo que le están enseñando a usted en el colegio? Y se pone la mano así como le da. Se coloca la mano así en la cintura y dice, ¿y eso es lo que usted le enseñan en el colegio? ¿Eso es lo que usted está aprendiendo en el colegio? Pero resulta que no. El Señor a través de su palabra nos enseña que es nuestra responsabilidad también como padres, como madres, como abuelos, como tíos, como primos conocedores de la palabra del Señor, como esas lámparas en medio de nuestros hogares, de enseñar, de instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque no podemos dejar pasar esto por desapercibido. Dice, necesitamos ser analíticos.
necesitamos sentarnos y analizar qué es lo que está pasando en medio de nuestra sociedad. Las familias son fundamentales en medio de la sociedad. La sociedad es un conjunto, está conformada por un conjunto de familias, y si en la familia hay corrupción, si en la familia hay malos principios, si en la familia hay un desconocimiento de lo de Dios, pues la sociedad por tal, ¿cómo será? Igual, ¿verdad? Va a estar en las mismas condiciones. Entonces, como decía mi esposo, hay muchos medios que actualmente se están utilizando para enseñar a nuestras nuevas generaciones. Hay muchos, no solamente a través de la televisión, del cine, que es algo fuerte, porque los muchachos ahorita tienen una tendencia fuerte a pasar tiempo en estos aparatos, por decirlo de alguna manera. La internet, la información que tienen a través de la internet es muchísima y es muy variada frente a un tema. Cuando un muchacho investiga o busca acerca de un tema, no es una sola fuente y no todas las fuentes terminan o llegan a la misma conclusión, sino que hay muchas versiones, hay mucha información y el muchacho está expuesto a ella, y el muchacho toma la decisión de qué toma, de qué abraza, de qué recibe y qué no. Y estamos corriendo un riesgo cuando dejamos todo esto en manos de otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos nos están comprendiendo? ¿Cuántos? Tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar atentos, tenemos que estar siempre vigilantes, qué es lo que se está moviendo a nuestro alrededor. Cuando mi esposo hablaba del sexo libre, el Señor me traía a la memoria y recordaba cómo ahora en los colegios se sacó el área de la ética y la religión, pero ahorita se da educación sexual. ¿Cuántos sabían eso? Hay muchos colegios donde ya la ética y religión ya no está, ya no es ya no está una cátedra o una clase que sea considerada importante, pero sí es muy importante que el niño reciba educación sexual. Y los principios que le están sembrando en estas clases, déjeme decirlo, que no van conforme a la palabra del Señor. A un niño de 12 años en los colegios le entregan los condones. En el colegio le dicen, mire, usted ya tiene 12 años, a usted ya se le está despertando todo, las hormonas, eso es normal, eso es la adolescencia, es que su cuerpo está cambiando, tenga esto porque mejor es que usted se proteja a que cometa un error. Yo por ahí veo unas caras de los más jóvenes que se sonríen. ¿Por qué será? Tienen cara como que, ¿y quién les contó? Y eso está pasando en nuestros colegios, aún desde muy pequeños, niños de 4 o 5 años, prácticas en los colegios donde le dicen, si usted siente abrazar a su amiguita, no importa, abrácela, si usted quiere darle un piquito, no importa, dele el piquito, que eso no tiene nada de malo. Y empiezan a sembrar en los niños y en las niñas una información errada. Y nosotros como padres, como madres, como tíos, se lo repito, como abuelos, debemos estar atentos. Debemos estar atentos a lo que está pasando en nuestro alrededor. Y el Señor nos muestra a esta mamá, a Jocabed, que tomó esta oportunidad. O sea, hay un contexto que está pasando en ese momento donde Moisés es llevado, expuesto por obligación o porque fue el último recurso en esa arquilla, en esa barquita y puesto en el río. Y llegó a las manos de la hija del faraón, pero su mamá siempre estuvo allí. El Señor acomodó todas las cosas e hizo que de alguna u otra manera este niño volviera a los brazos de su mamá, volviera al seno de su hogar, volviera a su familia. Y dice que ella lo instruyó hasta cierto tiempo, ella lo tomó nuevamente, pero no desaprovechó el tiempo porque sabía que había hecho un compromiso con la hija del faraón y que tenía que devolverle este niño. Así que el tiempo que ella iba a tener para instruirlo iba a ser poco, y lo aprovechó. Dice la palabra, y Esteban lo describe en Hechos, muestra cómo Moisés, a pesar de que cuando fue más grande, fue entregado nuevamente a la hija del faraón y empezó a ser instruido, dice la palabra, en
toda sabiduría de los egipcios, en toda sabiduría de los egipcios. Eso no era poco, mi hermano y mi hermana. Eso era algo tremendo, era la cultura más poderosa, era la civilización más avanzada de ese momento. Dice que Moisés, los historiadores dicen que Moisés tiene que haber sido una persona demasiado instruida en muchas cosas, en matemáticas, en geografía, en cálculos, en literatura, en las artes. Este hombre era un príncipe. No era cualquier persona, era un príncipe, era hijo de la hija del faraón, o sea que vendría a ser ¿qué? Nieto del faraón. Hay historiadores que afirman que Moisés estaba en la línea de heredar el trono en algún momento. De alguna manera él podía llegar, era un opcionado a llegar a ser faraón y por tanto tenía que haber sido preparado por si ese momento o esa posición se llegase a dar para él. O sea que no había sido que no, fue por ahí, de vez en cuando iba al colegio o de vez en cuando iba un tutor a enseñarle. No, Moisés fue apartado y fue creado como un príncipe y fue educado como tal. Es como si el hijo de un presidente, ellos no están por ahí en cualquier colegio o en cualquier universidad. Ellos los mandan al exterior, a las mejores universidades del mundo a prepararse porque posiblemente vayan a seguir los pasos de sus padres. Pero imagínense que a pesar de esto, dice que Moisés guardaba en su corazón quién era. Él sabía, él no desconocía que era un hijo de una familia hebrea. Él sabía que era hebreo y por eso dice que cuando él sintió en su corazón ir a visitar a sus hermanos, o sea que su mamá Jocabed le había enseñado quién era, ella le había instruido en qué debía hacer, que a pesar de que él estuviera en medio de los judíos, él tenía un llamado especial, era alguien especial y le marcó, le enseñó, le mostró quién era él y para qué había nacido. Y esa es la función que cada uno de nosotros debemos hacer. Esa es la función del hogar cristiano, que debemos educar a nuestras nuevas generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a Daniel capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7, libro del profeta Daniel. La educación que tuvieron 4 hombres en su seno familiar les mantuvo fieles a Dios cuando fueron llevados a Babilonia. Y eso lo encontramos en Daniel capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7. Amén. ¿Cuántos llegaron? Amén. Bueno. Dice, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese mancha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Algo parecido? Sí, se asemeja, ¿verdad? Fueron llamados, fueron escogidos, llevados al palacio para que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Aquí encontramos cómo se le buscó cambiar la identidad de estos 4 jóvenes, ¿cierto? Sus nombres originales eran Daniel, Ananías, Misael
y Azarías, ¿cierto? Ahora vamos a encontrar en el hebreo cuál era la significación de esos nombres, pero este funcionario de Nabucodonosor decidió cambiarle los nombres por los nombres paganos de su cultura. Y el nombre para todo israelí marcaba dos cosas: el destino y su personalidad. Destino y personalidad, destino y personalidad. Por eso cuando el Señor llamó a Simón, le dice: tú serás Pedro, ¿cierto? Tú serás Pedro. Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, ¿cierto? Saulo significaba como lo mejorcito, escogido, lo más selecto, pero Pablo significaba pequeño, así como quiso sentirse el apóstol Pablo. El Señor le cambió Abraham, ya no te llamarás más Abraham, sino que serás Abraham. Abraham es padre enaltecido y Abraham es padre de multitudes. Entonces el Señor le cambió el destino a Abraham. Entonces cuando se cambiaba el nombre, o el nombre cuando se le daba a una niña o se le daba a un niño, quería marcar la personalidad y el destino que ellos iban a tener. Miremos que eso sucedió con esos 4 jóvenes. Se les cambió el nombre porque quería cambiárseles la identidad a ellos. ¿Cuál era el significado de los nombres de ellos en hebreo? Daniel significa: Dios es mi juez. Dios es mi juez. Y a él se le colocó en Babilonia Belsasar, y el significado de Belsasar en Babilonia era: el príncipe de Bel. El príncipe de Bel. Bel era una deidad pagana. Y el nombre de uno de los amigos de Daniel era Ananías, y el significado de Ananías es: amado del Señor. Amado del Señor. Y a él se le cambió el nombre por Sadrat, que significa: iluminado por el Dios Sol. Iluminado por el Dios Sol. El otro amigo de Daniel era Misael, cuyo significado en hebreo es: ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? Y se le cambió por Mesat, que significa: ¿quién es como Venus? Y el último amigo de Daniel es Azarías, y su significado en hebreo es: el Señor es mi ayudador. Y a él se le mudó el nombre por Abed-Nego, que significa: un siervo de Nego. Si nota cómo se le buscó cambiar la identidad de estos hombres que venían de una cultura distinta. Nabucodonosor había exportado a mucha gente de los países que él había invadido, principalmente a la gente de mayor importancia, para que enriquecieran mucho más de la cultura caldea. Y entre estos que llegaron de Judea vino Daniel y sus otros amigos. Miremos el significado original de sus nombres, cómo sus nombres alaban a Dios y cómo se les quiso cambiar el nombre para que ahora sus nombres alabaran a las deidades paganas, cómo se les quiso cambiar su personalidad y cómo se les quiso cambiar su destino. Es interesantísimo cómo Babilonia, como también los asirios lo generaron como una política de conquista, cambiar las culturas, cambiar el folclor, cambiar la idiosincrasia de la gente que ellos habían sometido para que no se les convirtieran en un problema más allá, o sea, romper toda identidad nacional. Porque si no hay identidad nacional, si no hay amor patrio, pues no hay patria que defender. Entonces era una de las estrategias, una de las políticas, tanto del imperio asirio como luego el que le sucedió en el poder, que era el imperio babilónico, y eso es interesantísimo. ¿Por qué escogieron a lo mejor que había entre el pueblo de Israel? ¿Por qué no llamaron: escojan a 100 muchachos, no importa que sean de cualquier parte o que vengan de cualquier familia? Dice que no, dice, él mandó a escoger a quiénes. ¿Quiénes eran ellos? Eran príncipes, eran lo mejor, era la inteligencia, eran muchachos preparados, educados, y por esta razón fueron escogidos de en medio de su pueblo. Aparte porque eran representativos para su pueblo, eran representativos para los suyos, los que los conocían. Si ellos cambiaban, si ellos adoptaban, abrazaban una nueva cultura, pues ¿qué hacían los demás? Si ellos lo hacen, pues ellos son los príncipes, nosotros también vamos a hacerlo. Y a veces vemos eso en medio de nuestras sociedades. ¿De qué día? No recuerdo con quién estaba hablando, y hablábamos acerca de la pérdida de identidad, de cómo el Señor Jesucristo es el ejemplo y es el patrón al cual todos queremos llegar. Pero a veces la gente adopta cosas o personas, identidades de otras personas. Entonces hablamos de los muchachos, por ejemplo, que no sé de dónde llegó la moda de ponerse los pantalones por acá abajo, ya que parece que
que se les están cayendo, o muchas modas que abrazan, que adoptan simplemente porque X o Y persona la está tomando o la está haciendo y se está perdiendo la identidad. Pero si es una generación que no conoce al Señor, pues eso es una consecuencia, digámoslo, normal, es una consecuencia de vivir sin Dios, pues se está buscando estereotipos, se está buscando ídolos, se está buscando modelos. Pero qué triste cuando es en la iglesia donde esto también está pasando, donde ya no sé, hay una identidad clara o constante como hijos de Dios, como cristianos, sino que ya decirle a otra persona, mi hijo, salude, dígale, Dios le bendiga. Ay, mamá, qué pena, dirá que uno es religioso. Buenas, ¿cómo está? Cosas así que nos identifican, que son normales, que son bonitas, que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra, pero que empiezan a perderse poco a poco. Y nosotros como padres, pues a veces o no caemos en cuenta, o a veces por evitarnos ahí el desgaste, terminamos permitiéndolo. Entonces mire cómo a ellos se les intentó cambiar su identidad, se les quiso meter otro chip, otra información. Ustedes ya no van a hacer esto, sino que ahorita van a hacer esto. Y esto que les estamos dando, esto que les estamos enseñando, es mejor que lo que ustedes tenían. Mucho cuidado, porque eso está pasando en las universidades. Mucho cuidado, porque nosotros lo hemos visto y lo sabemos. Hay muchachos que han crecido en la iglesia desde niños, desde bebés, adolescentes, llegaron a la juventud, estuvieron aquí en la iglesia, en los servicios de jóvenes, adoraban al Señor, alababan al Señor, y entraron a la universidad y todo lo que ellos pensaban, todo lo que ellos habían aprendido, se los empezaron a confrontar y empezaron a perder su identidad. Qué pena que sepan que yo soy cristiana, no. Qué pena que la gente sepa que tengo 20 años y todavía no he estado con nadie. Qué pena que sepan que yo soy cristiano y no tengo novia. Qué pena, y empiezan a perder su identidad como hijos de Dios. Y ahí es cuando nosotros como padres, como iglesia, como familia, tenemos que estar atentos y guardarles, acobijarles, apoyarles. Porque cuando se entra a un lugar desconocido, cuando se llega a un lugar como el nuevo, como el que no sabe, esa posición te vuelve vulnerable. Se vuelve vulnerable la persona, porque la persona está buscando aceptación, está llegando a un lugar donde se siente como el raro, como se siente como el diferente. Así como cuando uno llega a la iglesia por primera vez y todos lloran, alzan las manos, alaban, saltan, se ríen, mejor dicho, y uno llega y uno, ay Dios mío, ¿yo qué hago aquí? Están como raros estos. ¿Sí les llegó a pasar o solo a mí? Sí, bueno, por ahí hay uno que otro sincero que dice que amén. Pero uno llega a un lugar por primera vez, llega a un lugar donde ya hay un grupo y llega buscando aceptación, llega buscando cómo encajarse, cómo acomodarse ahí, y esto los vuelve vulnerables. Yo mejor me quedo callado, yo mejor no digo que soy cristiano, yo mejor me hago al que no es conmigo. Si dicen el chiste, yo me río. No digo chistes porque yo solo me sé lo de los cristianos, pero mejor me quedo callado y me río para que no me vayan a sacar de aquí. Mucho cuidado con eso, porque en ese momento es donde nosotros como familia, como hogar, tenemos que abrazar a nuestros muchachos. ¿Cuántos dicen amén? Ellos no renunciaron a su fidelidad a Dios por los privilegios venidos de la mesa del rey. En el mismo capítulo 1 de Daniel vamos a leer del versículo 8 al versículo 20 y le leo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Mire lo que hizo Daniel: propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel, versículo 11:
Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel: Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A esos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales se había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues enviaron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. La comida que venía de la mesa del rey era la mejor comida. Babilonia para aquel entonces era la potencia del momento. Nabucodonosor era el hombre más poderoso, más rico, y por eso lo que venía de su mesa, lo que comían ellos, era lo mejor. Pero había un problema: la carne que allí se ofrecía, que era de la mejor, no era cualquier tipo de carne, era lo mejor de lo mejor. Antes de ir a la mesa del rey se sacrificaba y se ofrecía a los dioses. Por esa razón fue la decisión de Daniel y de sus otros amigos: no queremos tomar de ese tipo de alimento. Te pedimos por favor que nos concedas el alimentarnos de legumbres, a lo cual inicialmente rehusó el funcionario de Nabucodonosor, pero ellos llegaron a un acuerdo: danos durante 10 días legumbres y mira nuestro rostro. Si nuestro rostro empieza a adelgazar, entonces ok, vamos en contra de nuestros principios a tomar lo que tú dices que debemos tomar, pero si nos ves bien, entonces por favor respeta nuestra decisión. Y así sucedió. Después de días de comer legumbres, dice la escritura que su rostro estaba robusto, estaba fortalecido y mucho mejor que el rostro de los demás que estaban comiendo de lo de la mesa del rey. O sea, era tan fuerte los principios en ellos que no estaban dispuestos a sacrificar su fidelidad a Dios por todas las bondades y privilegios que le brindaba a Nabucodonosor para que participara de la mesa de su palacio. Y esto no solo es para los jóvenes, sino para todos nosotros que conformamos una familia, porque no solo los jóvenes están expuestos a que sus principios sean confrontados y sean mudados. Se van a enfrentar a una serie de información que se brinda en una universidad, en un colegio, en una escuela, en la televisión, en el cine, etcétera. Pero esa información en cierto modo también puede llegarnos a nosotros, y por esa razón, en un hogar que quiere que exista una educación cristiana con unos principios cristianos, es fundamental la palabra de Dios. Es fundamental lo que nos dice la Escritura. Es fundamental no relativizar nuestras convicciones, no relativizar nuestros principios. Que nada nos lleve a abandonar nuestra fidelidad a Dios, porque Dios sabe recompensar a los que son fieles. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Escritura dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, el que ande en camino de integridad, este me servirá. Estos 4 muchachos que, como leíamos, uno de sus atributos es que eran de buen parecer, eran muchachos apuestos, o sea, eran lo mejorcito que había. O sea que Daniel era bien plantado, como también sus otros 3 amigos eran muchachos que no pasaban desapercibidos físicamente, pero ellos estaban dispuestos a decir: no, yo no acepto lo que me ofrece la fornicación. Aquí dicen que eso es muy normal, pero pues según lo que me dice el Señor no es normal, así que no lo acepto. Venían unos ofrecimientos de la mesa del rey, pero ellos prefirieron comer. Usted sabe que una dieta de legumbres no es muy agradable, pero ellos prefirieron incomodarse comiendo legumbres, pero ser fieles a Dios. Y no comer lo mejorcito que había, unos filetes jugosos, hermano, unas costillas impresionantes, o sea, era deliciosísimo lo que venía. Con solo olerlo, dicen los historiadores que era irresistible tratar de no hacerse con algo de la mesa del rey. Y a ellos se los estaban dando de manera gratuita, pero dijeron: no, esos privilegios no los queremos, preferimos las legumbres, pero agradarle a Dios. Eso se logró
construir en la formación de estos jóvenes. Eso no fue gratis. En su familia se le fortalecieron esos principios y ellos se mantuvieron fieles al Señor. Gloria a Dios. Daniel capítulo 6, versículo 1. Acompáñenos ahí unos capítulos más adelante. Daniel capítulo 6, versículo 1, dice la palabra: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino que si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que dan hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Buscaron quitarle su fortaleza espiritual. Vemos nosotros que Daniel fue un hombre fiel, un hombre íntegro, un hombre frontal en su fe. ¿Qué hubiera sucedido si Daniel hubiera cerrado la ventana? Pues el Señor ve todo, ¿cierto? El Señor lo ve todo. Había un edicto: si te encontramos así, te ejecutamos. Pero ¿por qué Daniel no cerró la ventana? ¿Por qué la abrió? ¿Acaso Dios no podía escucharlo con ventana abierta o cerrada? ¿Ustedes qué dicen? Pero él no se avergonzaba de su Dios, a costa de su vida, a costa de su cabeza. Lo iban a mandar al foso de los leones, sigue diciendo la historia, pero él estaba dispuesto a que los leones lo devoraran, pero no estaba dispuesto a renunciar a su Dios. ¿Por qué Daniel no cerró la ventana? El problema es, bueno, aquí el Señor me ve en silencio, aquí yo sé que Él me ve, aquí con ventana abierta o cerrada Él me escucha y Él sabe que yo aquí lo estoy buscando. Pero ¿por qué no cerró la ventana? Porque no estaba dispuesto a esconder a su Dios. Y quisieron restringir su espiritualidad. Como en muchos espacios hay opinión y hay posibilidad de que se exprese cualquier tipo de pensamiento. Pero vaya y uno opine como cristiano. Vaya uno y use la Biblia para tratar de argumentar. De inmediato se le trata de retrógrado, se le trata de misógeno y de una serie de calificativos que tratan de hacer sentir mal a la persona para que la persona termine, ya sea amoldándose a lo que ellos piensan o mejor retrayéndose. Créame que hoy en esos tiempos ser un cristiano verdadero es algo difícil. Presionan en la forma en que se visten, presionan en los gustos musicales, presionan en sus relaciones personales, en sus sentimientos, presión por todo lado, pero vemos a estos hombres fieles al Señor. Fieles al Señor. Y Dios nos está llamando a que nosotros como familia tengamos presente lo importante de fortalecer nuestros principios basados y revelados en la palabra de Dios. Créanme que todas estas familias o todos este tipo de personas, porque el concepto familia cada vez está más devaluado y nuestras sociedades están dejando de ser sociedades familiares para ser sociedades personales, donde todo se relativiza, donde el individuo es lo que se busca con qué construir la nueva sociedad, donde la familia paulatinamente es dejada a un lado. Por esa razón, como creyentes, debemos afirmar nuestros principios en la palabra de nuestro Dios. Si usted construye sobre la roca,
dice el Señor, vendrán vientos, soplarán fuertemente, descenderán lluvias, vendrán y arremeterán contra lo que hemos edificado ríos, pero no caerá, porque estamos cimentados sobre la palabra de Dios. Llámese hijos, llámese matrimonio, llámese familia, llámese lo que sea, no caerá, porque está cimentado sobre la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y para terminar le leo Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Léalo conmigo. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Esto nos enseña el Señor, esto nos manda el Señor como familia. Que abracemos la palabra del Señor, que la guardemos, que la vivamos y que la enseñemos. Si usted es abuelo, usted puede causar un impacto en la vida de su hijo y en la vida de sus nietos. Tú, tu hijo y también el hijo de tu hijo. Somos llamados a impactar generación tras generación. ¿Cuántos dicen amén? Le invitamos para que usted por favor se coloque sobre sus pies en este momento. Colóquese sobre sus pies, levante sus manos allí donde está usted y ore por su familia, ore por sus hijos. Cierra sus ojos y levante y empiece a desatar bendición sobre ellos en el nombre de Jesús. Empieza a desatar bendición sobre ellos. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea adquirirlo, comuníquese con nosotros a los siguientes teléfonos: 315-0343, 315-0376. Recuerde que en nuestras reuniones los miércoles y domingos usted podrá escuchar mensajes como este en el Centro Cristiano de Amor y Fe. Visítenos, calle Novena, número 42135, Barrio Los Cámbulos. Informes 552-2700. Este programa fue presentado por Telefamilia, programación de bendición.